Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal Mi Rincón del Tejido. Mi nombre es Pamela. Hoy día les quiero enseñar a tejer este bonito vestido, muy fácil de hacer y además queda bastante bonita la parte del canesú. Acá les voy a mostrar el canesú, va con abanicos y con puntos en relieve, ¿ya? Aquí, si se fijan, tiene los puntos en relieve en cada uno. Queda muy bonito. Y la parte de abajo del faldón simplemente va con abanicos. Y para darle el ancho al faldón, digamos la abertura, los aumentos se los hice en las cadenas que va entre los abanicos. Aquí le fui dando los aumentos. En la mitad prácticamente del vestido hacia abajo di aumentos de 5 hileras iguales y luego aumenté a la siguiente una cadena. Tejí 5 hileras y en la sexta volví a hacer un aumento de una cadena. ¿Ya? Eso es nada más. Y como ustedes ven aquí, si ustedes gustan, para el vestido le pueden colocar una cinta en la parte del medio que queda bastante bonita. Yo aquí hice una flor que también ustedes, si gustan, se las puedo enseñar. No va dentro del tutorial de este vestido porque muchas personas de repente no les gusta, pero yo les di la idea simplemente de hacerlo con esta flor, que lo pueden hacer en la parte central. Le colocan una cinta del mismo color de la flor o del mismo color del vestido y lo colocan, ¿cierto?, ahí la parte central y va amarradito. O bien lo pueden colocar en una esquina, ya sea en este lugar o puede ser en el otro, ahí ustedes elijan, ¿ya? Entonces, si gustan, yo se las puedo enseñar en otro video. Y como les decía, el vestido es muy simple. La parte de atrás lleva botones, no le hice ojales porque como ya tiene hileras que van abiertas con puntos altos, no necesita hacerle ojal. Ahí le colocan los botones, lo mismo en el otro, ahí en esa hilera van ustedes, le ponen ahí el botoncito y va ahí. Es un botón bastante planito, hay pequeños, pero si ustedes no quieren colocarle botones, simplemente lo cierran. Ya al momento de hacer las cadenas lo cierran con un punto deslizado y se va tejiendo de manera normal, como les voy enseñando en el video, ¿ya? Bueno, lo hice, como ustedes ven, en dos colores. Este es un color morado, no es azul, es morado, pero aparece ahí en pantalla azul, y blanco. La parte de abajo va con abanicos ahí, y en la separación de las cadenas es donde va el aumento. Así va, queda súper bonito y muy sencillo, ya van a ver. Les voy a dar las medidas a continuación para que ustedes al momento de tejerlo ya sepan cómo va. En la parte de aquí, de un lado al otro, tiene un largo o un ancho de 11 centímetros. El largo aquí, por si acaso se los doy, si les interesa, tiene 11 centímetros. El ancho, bueno, en el ancho aquí ustedes pueden colocarle una cinta, ¿cierto? Y lo pueden ajustar al cuerpecito de su bebé, lo ajustan y les va a quedar bien. Así que eso, de todas maneras, les voy a dar el ancho para que ustedes lo sepan. Tiene 23 centímetros, casi 23 en realidad, porque aquí tiene las cadenas de separación debajo de la axila. Así que tiene un total de 22 aproximadamente, ¿ya? 22 centímetros, o sea, en total 44. Como les digo, pueden colocarle una cintita aquí en la parte de la cintura y les va a quedar amarradito. Le hice en forma adicional para la foto esta flor, que si ustedes quieren, además con la cintita que le vayan a colocar en la parte central, se lo pueden poner ahí en el medio con la cinta, o también lo pueden hacer en un costado. Yo no la he pegado porque les quiero mostrar cómo va. Es así como va. A lo mejor ustedes ya lo han tejido anteriormente,
pero si están interesados en que yo les enseñe a tejer esta florcita, ustedes me dicen en los comentarios, me gustaría que me la enseñes. Súper simple la flor, como les digo, ahí en un costado puede ser del mismo color morado que le puse en el faldón. Este es un color moradito, un color lila bastante suave. El largo de la falda tiene, el largo del color moradito tiene un largo de 24 centímetros. ¿Ya? Ese es el largo que tiene. El tejido lo vamos a comenzar a tejer por la parte de arriba. Es importante, si ustedes quieren una talla grande, para 1 año, 2 años, 5 años, la talla que ustedes quieran para este canesú, tienen que medir a través del cuello o a través del escote entre el cuello y los hombros, medir, hacer un largo de cadena. Ustedes lo colocan sobre el cuello, ¿cierto? Y ahí ustedes van a ir dándole el ancho que quieran. Un escote grande, un escote que quede bastante amplio, o bien apegado al cuello. Ustedes le van dando el ancho a través de las cadenas que vayan tejiendo. ¿Cuántas cadenas colocar en cualquier talla? Eso va a depender de la contextura, del material que estén usando, del grosor del hilo y del crochet. Eso va a ser, por eso les digo, hagan una cadena larga y ustedes lo colocan alrededor del cuello y ahí le van dando el ancho que gusten. Empezamos por el cuello, finalizamos con el largo. Aquí tenemos que tener en cuenta también el largo de la sisa, ¿ya? También les enseño cuánto hay que dejar en la sisa, pero yo le dejé alrededor de 10 centímetros. Lo que pasa es que aquí yo le coloqué, como les digo, estas cadenas de separación, y esto también implica el largo de la sisa. Ya, así que eso sería, les voy a dar el largo más o menos que tiene de la sisa, 12 centímetros aproximadamente. Yo diría que sí, casi 12 centímetros, 11 y medio tiene aproximadamente. Ya, eso sería el trabajo de hoy día. Espero que les guste. Vamos a ir ahora al paso a paso. No se olviden de hacer un like para apoyarme. Un abrazo muy grande y nos vemos para un próximo video tutorial. Vamos ahora a tejer. Para este tutorial voy a usar hilo, 2 colores, un color morado oscuro que es para el faldón y el blanco que es para el canesú. Además tengan botones, lo vamos a hacer con botones, y un crochet 2.0 milímetros, también las tijeras. Y por supuesto siempre tengan a mano una cinta métrica que es para medir el contorno de la cabecita o el contorno del cuello. Vamos a comenzar. Vamos a hacer un total de 65 cadenas, múltiplo de 8 del punto que vamos a hacer en el canesú. Cuando tengamos listas las cadenas, vamos a tejer la primera vuelta con puntos altos. Entonces, marcamos la última cadena y vamos a tejer 3 cadenas que corresponden al primer punto alto. Tenemos la cadena que marcamos, la número 4, vamos a la quinta y tejemos un punto alto. Vamos a ir tejiendo un punto alto en todas las cadenas hasta llegar a la última. Cuenten que tengan los 65 puntos alto importante. Una vez que los tengamos listos, estoy de regreso para la próxima vuelta. Finalizada la primera vuelta, vamos a continuar con la segunda hilera. Comenzamos con 3 cadenas, un punto alto, y aquí mismo voy a tejer otro punto alto. En el siguiente 2 puntos altos, en el siguiente 2 puntos altos, y en cada punto vamos a ir tejiendo de 2 en 2, 2, 2, 2, 2, hasta completar toda la vuelta. Finalizada la hilera 2, vamos con la hilera 3. Vamos a subir con 3 cadenas, un punto alto, en la siguiente punto alto, y en el siguiente punto alto.
hacemos 3 puntos altos, uno en cada punto. Hacemos 2 cadenas y cuento 1, 2, 3, 4 y en el cuarto punto voy a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Tejo un abanico. 2 cadenas, 1, 2, 3 y 4, medio punto. 1, 2 cadenas, 1, 2, 3 y 4, abanico. Entonces la secuencia es que estamos tejiendo un abanico y medio punto, abanico y medio punto. ¿Ven? Así, siempre separado cada motivo con 2 cadenas. 1, 2, 3 y 4, tejo medio punto. 2 cadenas, 1, 2, 3 y 4, abanico. Estoy con ustedes para la siguiente vuelta. He finalizado la vuelta. Vamos a continuar ahora con la siguiente hilera, ¿ya? Vamos a tejer los 3 puntos de orilla. Y aquí vamos a tejer 2 cadenas y vamos a tejer puntos en relieve. Vamos a tejer de esta manera. Tejemos 1 y aquí en el centro tejo un punto alto, una cadena, un punto alto y el punto en relieve. Tejo 2 cadenas y repito, en el siguiente punto en relieve, dentro de este espacio tejo un punto alto, una cadena, un punto alto y el último punto en relieve. Así vamos a tejer toda la vuelta. 2 cadenas, primer punto en relieve, en la separación un punto alto, una cadena, un punto alto y en el último punto en relieve. 2 cadenas y así hasta completar esta vuelta. Completé la vuelta. Ahora giramos el tejido, vamos por la parte de atrás del revés y vamos a empezar con los 3 puntos altos. Y tejemos 2 cadenas y acá vamos a hacer abanico, pero esta vez vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahora tejo 1, 2 y 3 cadenas y aquí en el centro medio punto. 1, 2 y 3 cadenas y tejo nuevamente abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. 1, 2 y 3 cadenas y tejo medio punto. 3 cadenas y tejo abanico. Estoy de regreso para la siguiente hilera. Bien, amigas, he finalizado la vuelta con los abanicos. La vuelta, aquí tenemos la vuelta 1, luego hicimos la vuelta 2 y la vuelta 3. En la vuelta 4 vamos a repetir lo mismo que hicimos en la primera hilera, aquí, digamos la segunda con los puntos en relieve. Vamos a comenzar con 3 cadenas. Seguimos con los puntos altos y ahora hacemos 2 cadenas de separación y vamos a tejer los puntos en relieve. El primer punto lo hacemos en relieve y aquí hacemos un aumento. Tejemos dentro, aquí en las 2 cadenas de separación,
hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, punto en relieve. Tejemos 4 cadenas y nuevamente volvemos a repetir. Primer punto lo hacemos en relieve. Dentro del espacio acá tejemos abanico con 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, punto en relieve. 1, 2, 3, 4 cadenas y volvemos a repetir. ¿Ya? Así entonces hasta completar la vuelta. Continuamos con la siguiente vuelta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. En esta vuelta 5 vamos a tejer. Comienzo con los 3 puntos altos, tejo 2 cadenas y aquí en esta separación de cadenas vamos a tejer 8 puntos altos. Primero comienzo con 4 puntos altos, dos cadenas, 4 puntos altos. Ahora tejo 1, 2, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y repito el abanico. Cuatro puntos altos, 2 cadenas y 4 puntos altos. Continuamos con esta secuencia hasta terminar. He finalizado la vuelta, ya comencé con los 3 puntos altos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego de tejer los 3 puntos altos vamos a tejer 2 cadenas y vamos a tejer, nuevamente vamos a comenzar, pero ahora en lugar de tejer el primer punto en relieve vamos a tejer el segundo. Ya este segundo punto lo vamos a hacer en relieve y vamos acá por dentro de este espacio y vamos a tejer 8 puntos. O sea, tejemos primero que nada los 4 puntos altos, luego vamos a tejer las 2 cadenas, tejemos nuevamente 4 puntos altos, ¿ya? Y vamos a hacer el punto en relieve que en lugar de hacer el último punto vamos a hacer el anterior. ¿Ya? Ese anterior vamos a tejer el punto en relieve. Bien, 1, 2, 3 cadenas y repito, tengo 1 y 2. El segundo punto lo vamos a tejer en relieve y ahora vamos a la separación de las cadenas y voy a tejer el abanico haciendo 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. ¿Ya? Entonces esto es lo que ustedes van a tejer a continuación. Volvemos a tejer las 3 cadenas y nuevamente cuento 1, 2 y el segundo punto lo tejo en relieve y luego tejo los 8 puntos, o sea el abanico, etcétera, hasta completar toda la vuelta. Bien amigas, he comenzado a tejer la siguiente hilera. He hecho los 3 puntos altos, las 2 cadenas de separación, el abanico con los 8 puntos, ¿cierto? Repitiendo lo que hemos hecho antes. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas. En el centro tejemos un medio punto, 1, 2, 3 y 4 y tejemos nuevamente el abanico. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es 4 cadenas, medio punto y 4 cadenas. Los abanicos se tejen iguales, solo cambia esto.
una cadena más a cada lado. Las veo a continuación para la siguiente hilera. Bien, amigas, ahora vamos a unir la sisa. Acá tengo un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hileras con los abanicos. Entonces, en esta hilera vamos a unirla. Aquí vamos a hacer lo siguiente: como tenemos la orilla con 3 puntos altos a cada lado y para que quede uno encima del otro, o sea, ese traslavado que se ve aquí, lo voy a unir con un punto deslizado. Aquí tengo 2 cadenas. En estas 2 cadenas voy a unir con punto deslizado y ahí va a quedar encimita. Ahora, lo que vamos a empezar a tejer, vamos a hacer puntos altos por todo el contorno y vamos a unir la manga. La manga, tenemos que saber antes de eso que la manga tenemos que dejar 9 centímetros de ancho aquí, viendo desde aquí hasta acá 9 centímetros. Y tienen que fijarse que aquí hay 12 y acá también tiene que haber 12, pero hay 13, así que por lo tanto vamos a cerrar otro poquito más hasta completarlos la misma cantidad, que sea mitad y mitad, los dos lados sean iguales. Siempre es bueno tener esta cinta métrica para medir. Entonces ahí ya tengo, vamos a medir desde aquí, ya tengo 16 y desde aquí también tengo 16, ¿se fijan? Ahí, entonces ahí está 16. Entonces ya tenemos la mitad lista. Ahora tenemos que saber que, bueno, los abanicos no están iguales, ¿sabes? Porque hay un abanico más, pero eso no importa porque vamos a tejer solamente puntos altos y ya ahí se nos va a emparejar. Entonces aquí colocando desde aquí donde tengo cerrado ahí, tengo que tener 9 centímetros, ahí 9 o 10, ya lo pueden dejar en 9 o en 10. Yo lo voy a dejar en 9 porque además le voy a agregar cadenas de separación de un lado al otro, entonces ahí ya se va a agrandar la manga. Entonces son 9, tengo que llegar hasta ahí con los puntos altos, hasta aquí 9, y lo mismo voy a hacer acá, 9 centímetros. Entonces ahí colocan ahí ustedes en la orilla el 9, ahí 9, y vamos a colocar marcador. Ya tengo acá otro marcador aquí. Entonces aquí tengo 9 y acá 9. Como les decía, voy a colocar unas cadenas de separación aquí para que así se agrande la manga, porque el torso, este torso que es el pechito, también tiene que medir una cierta cantidad. En este caso, desde aquí hasta acá tengo 20 centímetros, serían 40 en total, y necesito llegar más o menos a 43 centímetros de ancho. Así que agregándole estas cadenas de separación en ambos lados vamos a lograr hacer el ancho del torso, ya del pechito. Bien, chicas, vamos entonces a comenzar con 3 cadenas y aquí mismo voy a tejer punto alto. Acá voy a tejer en cada punto un punto alto. Aquí en la separación de las cadenas voy a tejer un punto alto. Y luego sigo tejiendo los 4 puntos altos. Ahí. Acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Voy a tejer 4 puntos altos.
tengo un medio punto y en ese medio punto tejo un punto alto. Acá en este otro lado vuelvo a repetir 4 puntos altos. Tengo los 4 puntos altos y repito. ¿Ya? Entonces tenemos que repetir lo mismo hasta llegar aquí donde yo coloqué mi marcador, donde sumaría los 9 centímetros. Bien, amigas, aquí les voy a mostrar que en el marcador que he puesto aquí, donde tengo el medio punto, fíjense aquí. Acá tenemos una columna de abanicos, tejí los puntos altos. Acá tengo otra columna de abanicos, tejí los puntos altos. Aquí en este espacio tejo donde tengo puesto el marcador, he tejido 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Justo antes del medio punto, ¿ya? O justo antes de la tercera columna de abanicos, justo antes he tejido los 4 puntos altos y aquí voy a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas, doy la vuelta y aquí en este otro espacio también voy a tejer la misma cantidad de aquí, justo aquí, la misma cantidad de puntos altos. Entonces voy a tejer los 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y aquí tejo en el medio punto un punto alto. Aquí nuevamente 4 puntos altos, 2, 3 y 4. Esta cantidad de puntos que yo estoy haciendo ahora me va a permitir darle un poco más de ancho, más abierto el torso y no quede tan apretadito. Bueno, acá vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, la misma cantidad de puntos. Acá se va repitiendo igual, ¿ya? La parte, vendría siendo la parte delantera. Hay que tejer igual. En la separación aquí 4 puntos, en el medio punto ustedes van a tejer un punto alto, 4 puntos, aquí lo mismo, se va repitiendo igual. Y tenemos que llegar aquí y tenemos que hacer lo mismo. Como la cantidad de columnas que tenemos de abanicos no es número par, entonces hay una columna que está sobrando. Es por eso que yo puse aquí el marcador. Aquí tengo una columna, 2. Le he puesto el marcador aquí en la separación de las cadenas y en la parte de atrás, aquí no lo puse en la separación, sino que calza justo aquí donde tengo el abanico. Entonces aquí en este abanico voy a tejer un punto alto, ¿cierto?, las 4 cadenas y luego voy a unir aquí con los 4 puntos altos y voy a seguir tejiendo hasta terminar toda la vuelta y llegar acá, y tenemos que cerrar aquí en la tercera cadena. Entonces ya les muestro, tengo una columna, 2, marcador. Después tengo la columna 3, la columna 4, la columna 5, la columna 6. En la columna 6, en la separación de las 2 cadenas, he unido el marcador de ambos lados para hacer la sisa. ¿Ya? Ahí yo se los muestro para que ustedes tengan una referencia de cómo lo uní. Ahí, fíjense. Y ahí se los muestro. Ya, ahí les muestro para que tengan esa referencia. Estoy de vuelta con ustedes para la siguiente hilera. Acá he llegado a los 3 puntos y vamos a unirlos. Vamos a cerrar esta parte. Aquí cada punto haciendo puntos altos. Entonces el primero lo unimos con el primero de acá atrás, que sería en la tercera cadena, ¿cierto? Ahí. El segundo con el segundo de atrás.
con el de atrás, ahí tenemos los 3 y cierro. ¿Ya? Entonces ahí nos quedó unido esta parte donde vamos a colocar luego los botones, y aquí están unidos, ¿cierto?, los dos lados, los brazos y el torso. Esto era lo que yo les decía, que tiene que quedar más o menos anchito, ya, y que no quede tan angosto. Una vez que finalizamos la vuelta con los puntos altos, ¿cierto?, deslizando en la tercera cadena, vamos a girar el tejido, y ahora por el revés de los puntos altos vamos a tejer puntos cruzados. Entonces comienzo con 3 cadenas y voy a enganchar en el punto anterior el punto cruzado. ¿Ya? Ahora seguimos hacia el otro lado y cuento 1 y 2. En el segundo punto voy a tejer punto alto y en el anterior punto cruzado. Volvemos a contar 1 y 2, punto alto, y lo cruzamos con el punto anterior. Ya vamos a completar la vuelta tejiendo así, de esta forma, los puntos cruzados. Aquí, al llegar a las cadenitas, voy a hacerlo con ustedes. Llego acá a las cadenas, y como tenemos estas cadenitas 1, 2, 3 y 4, vamos a hacer lo mismo. Vamos en la segunda cadena, vamos a hacer el punto cruzado, y la anterior cadena lo cruzamos. Lo mismo acá, y lo cruzamos. Y seguimos con los demás puntos haciendo estos puntitos cruzados, y tenemos que terminar dando toda la vuelta hasta completar la hilera, y terminamos así con el color blanco. Bien, amigas, corté el hilo, ¿ya? Finalicé con los puntos cruzados, y vamos a unir ahora, yo lo voy a unir con el morado, lo vamos a unir aquí en la parte de atrás, y lo vamos a hacer en cualquiera de estos espacios que se produce al formar los puntos cruzados. Entonces yo lo voy a unir aquí, y vamos a tejer un abanico. Tejemos 3 cadenas, y ahí mismo vamos a tejer puntos altos pero alargados. Eso quiere decir que hacemos el punto alto y lo vamos a hacer ahí, luego así y así. Tejemos 2 cadenas y ahí mismo repito, punto alto alargado, el segundo punto siempre alargado, y nos queda así. ¿Ya? Vamos así. Bien, vamos ahora a al siguiente abanico. Vamos a saltar este espacio y vamos a ir al próximo, y repito, punto alto alargado, tengo el primero, tejo el segundo punto, 2 cadenas y repito. Ahí. Salto un espacio, voy al próximo y vuelvo a tejer. Vamos a terminar con la vuelta tejiendo estos abanicos con los puntos alargaditos, con los puntos altos, y hay que fijarse aquí, ahí. Hay que fijarse de ir tejiéndolo en cada uno de estos espacios, saltándonos uno de por medio. Vamos a seguir tejiendo y estoy de regreso con ustedes para la vuelta siguiente. Bien, amigas, voy a finalizar esta vuelta. Tejí aquí el abanico,
¿cierto? Saltamos este espacio y dejo acá el punto deslizado y completo esta vuelta. Tiene este volumen, digamos, estos vuelos y aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a tejer 3 hileras iguales y en la cuarta vamos a hacer un aumento, ¿ya? Entonces, tejer las 3 hileras iguales, comenzando por esta primera. Tejemos la segunda y la tercera sin hacer ningún aumento. Acá vamos a deslizar hasta llegar aquí en la parte central las cadenas y vamos a comenzar con 3 cadenas y siempre vamos a tejer los puntos más alargados, los puntos altos, las 2 cadenas y los 2 puntos siguientes. Bien, chicas, entonces estoy en la cuarta hilera con ustedes para hacer el aumento. Bien, amigas, he finalizado las 3 hileras con los abanicos sin hacer aumentos. Ahora vamos a tejer, vamos a hacer un aumento entre cada abanico con cadenas de separación. Entonces vamos a empezar tejiendo este abanico, ¿cierto? Hacemos las 3 cadenas. Aquí vamos a tejer los 2 puntos altos, las 2 cadenas y tejemos los 2 puntos altos. Y acá vamos a tejer 2 cadenas de separación y abanico. Entonces lo que estamos haciendo es que entre cada abanico, abanico y abanico vamos a hacer 2 cadenas. Y 2 cadenas y volvemos a tejer el abanico. Así. Bueno, ahora esta vez vamos a tejer 4 hileras con estas 2 cadenas de separación. Entonces tejen 1, 2, 3 y 4 y a la quinta hilera estoy de regreso con ustedes. Completé las hileras, las vueltas, 4 vueltas en total con las 2 cadenas de separación. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer 5 hileras haciendo 3 cadenas de separación. Aquí ya comencé con el abanico y vamos a tejer 3 cadenas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, ya vamos a hacer los aumentos más espaciados, lo vamos a hacer ya más, vamos a tejer 5 hileras y en la sexta vamos a hacer el aumento. Por ejemplo, aquí tenemos las 3 cadenas, tejemos 5 hileras, 1, 2, 3, 4, 5 con las 3 cadenas y en la hilera 6 hacemos aumento a 4. Tejemos 5 hileras y en la sexta aumentamos una cadena. Entonces lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir aumentando una cadena cada 6 hileras. Es importante que este ancho del faldón, si ustedes ven que está quedando, que les gusta un poco más abierto, en lugar de hacerle cada 6 hileras como se los estoy mencionando ahora, lo pueden hacer como lo estamos haciendo ahora, o sea, tejen 4 hileras y en las 5 hacen el aumento. Bien, amigas, he finalizado el largo del faldón. Aquí yo les muestro, yo les mencionaba que al finalizar lo hice cada 6 hileras, o sea, hice 5 hileras con la misma cantidad de cadenas de separación y luego en la hilera 6 hice un aumento, o sea, una cadena más. Hice 5 y en la sexta hice el aumento. Finalicé con 5 cadenas de separación. Hice 5 hileras con las 5 cadenas de separación, ¿ya? Así lo terminé. Un total de
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 hileras, ¿ya? Y quedó así. A mi parecer está bien el largo, pero también ustedes tienen que saber si lo quieren hacer más largo o más corto. Bueno, ya finalizado, también le coloqué los botones en la parte de atrás. Los botones simplemente había que pegarlos con hilo, yo lo puse aguja e hilo. Ahí está, entonces terminado. Bueno, una de las cosas que le agregué al que ustedes pueden ver en la foto, en la miniatura del video, yo hice esta flor, ¿ya? Yo se las muestro, va así, no la he pegado y se las quería mostrar cómo va. Hay que ir enrollando, ¿cierto? Y luego al final ustedes lo pueden coser con aguja lanera y con el mismo hilo, o bien pegarlo si es que ustedes tienen algún tipo de pegamento como silicona, por ejemplo, lo pueden ir pegando en la orilla, lo dan dando vuelta y pegando y ya les va a quedar así. Así que eso es lo que hice, y si están interesadas en tejer esta flor me pueden escribir en los comentarios, yo se las enseño a tejer en otro video tutorial. Bien amigas, este ha sido el tutorial de hoy día. Muchas gracias a todas y nos vemos para un próximo video. Hasta pronto.